Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy, lunes 10 de marzo del 2025, en este capítulo 7, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de los pros y contras de la reforma a las leyes del sector energético. Este tema es importante porque se autorizó ya estas leyes en la Cámara de Senadores y se está autorizando en estos momentos en la Cámara de Diputados. Entonces, el contenido tiene que ver con las tres leyes que se están modificando, reformas a las diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las 8 nuevas leyes que se emiten, obviamente eliminando 5 leyes que antes existían antes de estas 8 leyes que acaban de estar siendo aprobadas. Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, Ley del Sector Eléctrico, Ley del Sector Hidrocarburos, Ley de Planeación y Transición Energética, Ley de Biocombustibles, Ley de Geotermia y Ley de la Comisión Nacional de Energía. En cuanto a las primeras reformas de diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización del Desarrollo, los pros son que no haber sido, no haber sido accionaria, socio o dueño, funcionaria, directivo, representante legal o asesor importante de cualquier asignatario, contratista y lo que se suma a lo que ya estaba escrito con antelaciones, participante en un contrato mixto derivado de una asignación para desarrollo mixto. Entonces, bajo esta reforma hay contratos mixtos y hay asignaciones para desarrollos mixtos, que es algo que ayuda al desarrollo de proyectos en donde la iniciativa privada puede apoyar a petróleos mexicanos. Obviamente esto ya existía, pero pues lo pro es que pues siguen existiendo, que hay forma de seguir trabajando entre el gobierno y la iniciativa privada, ahora llamados con contratos mixtos, y que obviamente las personas que están dentro del gobierno deben de ser personas que no han estado trabajando dentro de estos contratos mixtos, es decir, estoy en la parte privada y ahora me vuelvo de la parte pública. La parte contra es que el fondo mexicano, de acuerdo a este artículo 24, dice que el Fondo Mexicano de Petróleo debe coordinarse con la Secretaría de Energía, quien la debe proporcionar toda la información técnica y operativa que sea necesaria para el correcto cumplimiento de su fin. Entonces, se le quita autonomía al fondo y ahora está sujeta a lo que diga la Secretaría de Energía, con todo lo que conlleva que hemos visto en estos gobiernos de la 4T, el que las secretarías estrangulan a las dependencias que están a su cargo. Eso implica bajo presupuesto, lo que llamamos austericidio, eso implica pues que no van a cumplir bien con su función. Dentro de los esquemas de inversión para exploración y extracción, es importante resaltar que se suma la modalidad de asignación de desarrollo mixto para Pemex, la cual le permite realizar contratos de desarrollo mixto, con lo que se podrá complementar sus capacidades y financiamiento con empresas privadas. Esto es lo más resaltante, sobresaliente de estas modificaciones. Lo demás son cuestiones de palabras. En cuanto a la reforma a la ley de ingresos sobre hidrocarburos, el pro es que hay áreas unificadas.
es un área determinada en superficie y profundidad en la que se instruyó la unificación por tratarse de un yacimiento compartido de conformidad con la ley del sector hidrocarburos. Esto implica que eh, puede haber más participación de privados cuando se hace esta unificación en áreas en donde hay también participación del Estado. El contra es que el derecho petrolero para el bienestar, entonces lo que antes era el derecho por la utilidad compartida, es decir, todo lo que las empresas privadas hacían dentro del sector de hidrocarburos, tenían que pasar dinero por utilidades compartidas al gobierno federal. Ahora eso le llaman el derecho petrolero para el bienestar. Algo que siempre he comentado es que las palabras, hay palabras que elevan la cultura de los pueblos, de las naciones, y hay palabras que van demeritando esa cultura. Entonces, el tema que el bienestar era una palabra bastante importante en el vocablo español, cada vez que la utilizan estas personas de las 4T, la rebajan, la hacen menor a lo que es nuestra cultura. Y en ese tenor, pues ahora se supone que los asignatarios deben pagar anualmente derechos petroleros para el bienestar, cualquier cosa que ellos entiendan por bienestar. En general, donde decía empresas productivas, dice empresas públicas, tanto para Pemex como para CFE, aquí en especial para hidrocarburos, cambian la palabrita que es empresa productiva del Estado, ahora es empresa pública y del Estado. Y donde decía Comisión Nacional de Hidrocarburos, ahora dice Secretaría de Energía. Se elimina esta Comisión Nacional de Hidrocarburos y pasa toda la parte de este tema de la ley de ingresos sobre hidrocarburos a ser directamente utilizada o dirigida por la Secretaría de Energía, lo que conlleva el que la Secretaría de Energía maneje este tipo de presupuestos, obviamente desviación económica para campañas dentro de la 4T. Otro tema de contras en este apartado es el derecho de extracción de hidrocarburos que se elimina y es simplemente derogado. La otra, el artículo 44 se deroga de este capítulo 2 y el capítulo 3 de los derechos de exploración de hidrocarburos también es eliminado. Esto porque la parte de la extracción y la exploración otra vuelta vuelven a ser exclusivamente del Estado. Claro, como se dice en la diapositiva anterior, sí hay programas mixtos, pero la participación de los privados disminuye enormemente. Y obviamente al derogar estos derechos, pues obviamente los permisos que se tenían ya con antelación de extracción y exploración, bueno, pues tienen que ser modificados, muchos de ellos van a ser cancelados, porque las empresas que eran subsidiarias del Estado desaparecen y ahora vuelven a ser ahora van a ser filiales. Bueno, en el punto 3, que son las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el PRO es que dice que estas van a planear, diseñar, establecer, conducir, coordinar y supervisar la generación de la energía nuclear, cuando antes solamente decía supervisar la parte de la energía nuclear. Implica que ahora decir planear y diseñar, estamos buscando renovar la inversión en proyectos nucleares, es decir, se vuelve a buscar preponderancia en la energía nuclear y eso es bueno. La energía, bueno, es tema de otro, el hablar de la energía nuclear, pero ahorita es bueno, eso es pro. Llevar los registros de geoterma y de biocombustibles en términos de las leyes aplicables. Solamente había la parte de la geotermia, ahora se le suma la parte de biocombustibles, algo que aquí he dicho bastantes veces. Una de las empresas más ricas a nivel mundial de generación de energía lo hace con la basura, con biocombustibles. Ahora bien,
La parte del contra es que dice que el llevar a cabo la planeación, vinculación del sector energético a mediano y un largo plazo como parte esencial en el desarrollo de las áreas estratégicas para preservar la soberanía, la seguridad, la suficiencia y la justicia energética. El tema de por qué es contra desde mi punto de vista, otra vuelta, las palabras conforme las usemos pueden aumentar la cultura, enaltecer el vocablo que se habla en esa cultura, y aquí entre más los use las 4T, más las baja de nivel. Esto es que en la parte de las ciencias naturales, lo he dicho aquí que estadísticamente más o menos la humanidad conoce el 5%, nos falta conocer el 95%. Las ciencias sociales conocemos apenas el 0.001%, nos falta conocer bastante. Y muchas de las cosas que se hacen de las ciencias naturales en cuanto a esa objetividad acorde al método científico se pasan a las ciencias sociales, elevando el nivel de las ciencias sociales. Ahora, la parte subjetiva de la persona que se estudia propiamente las ciencias sociales se meta a la parte de las ciencias naturales en cuanto a sistemas que tienen que ver con la parte de energía, pues eso hace que baje el nivel del conocimiento técnico que tenemos en la parte de energía. Y entonces, hablar de justicia energética, pues es un tema que la energía es energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. La justicia energética es la justicia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pues solo se transformará a la 4T a sus beneficios y caprichos, no más. Y obviamente, pues la soberanía que hablan de soberanía energética, y otra vuelta, la soberanía tiene que ver con un territorio, no con energía. Bueno, la siguiente contra es regular, expandir normas oficiales mexicanas y disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno para el desarrollo de las actividades reguladas en el sector eléctrico y en hidrocarburos. Las normas, como hemos platicado aquí, deben de ser de las personas expertas en los diferentes academias, gremios que llevan años trabajando en esos temas. En el momento que yo lo restringo a que debe ser esta ley orgánica de Administración Pública Federal la que expida las normas, pues espérate, y para eso ya existía la Secretaría de Economía. Le estás quitando atribuciones a otra secretaría, le estás quitando atribuciones a muchos organismos y académicos que a esto se dedican, y ahora bajo esta ley ahí es donde se tienen que regular y expandir. Como veremos más adelante, una cosa es invitar a que se hagan y otra cosa es que ahí se tengan que regular y expedir. Bueno, en el punto 4, que ya es la ley de la Comisión Federal de Electricidad, pues antes existía la ley como empresa productiva del Estado, ahora es una empresa pública del Estado, y lo pro es que la adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo a la competencia de su propio objeto. Esto implica que Comisión Federal de Electricidad va a poder invertir en empresas privadas. La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas filiales pueden celebrar contratos con particulares o esquemas de desarrollo mixto que permitan expandir sus servicios, incluyendo modalidades que les permitan asociarse o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades. Entonces, un pro es que en el momento yo, Leandro Brito, me vuelvo socio con una empresa de energía de Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pero yo a su vez quiero invertir, como lo he dicho aquí, en hacer amoníaco, hidrógeno verde. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad puede también invertir en esa otra empresa. Esto es importante porque Comisión Federal de Electricidad le dan más armas para invertir en más situaciones, no solamente específicamente de
de la parte de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. La otra es la Comisión Federal de Electricidad, está dirigida y administrada por un consejo de administración y el director general. Le dan más dientes al consejo de administración, le quitan un tanto de poder a la parte de del director. Claro, el detalle está en que este consejo que antes tenía 4 consejeros independientes, ahora solamente van a ser 2, pero bueno, le dan más atribuciones, eso es bueno. La contra es que la Comisión Federal de Electricidad tiene su régimen especial en empresas filiales y además dice que debe aprobar la propuesta a la persona titular de la Dirección General a la celebración de asociaciones, alianzas y esquemas en términos de la ley del sector eléctrico. Es decir, debe cualquier inversión debe ser propuesta por el titular de la Dirección General de CFE, cuando pues, solamente eso tenía que ser por parte del Consejo Administrativo. Otra vuelta, ahí se presta para la clásica corrupción y mayor poder de un director general. Ahora, ¿por qué es contra la parte de la filial? Qué bueno que podemos seguir invirtiendo los privados, qué bueno que CFE pueda invertir con los privados en proyectos, pero antes existían subsidiarias y la diferencia entre una subsidiaria y filial, y bueno, en la reforma anterior también existían filiales, pero también existían subsidiarias. En la subsidiaria el control no lo ejerce directamente la casa matriz, es decir, no lo ejerce el gobierno, mientras que en la filial el control es directo sin intermediarios. Va a ejercer el control directamente el gobierno. Y sabemos que donde mete la mano el gobierno mexicano es seguro que algo va a estar mal, algo va a estar, por desgracia, corrupto. Es decir, hablar de gobierno mexicano, llámese PAN, PRI, Morena, es hablar de gobiernos de corrupción y que hacen empresas corruptas. El tema de la ley en cuanto a esta Comisión Federal de Electricidad, otro pro es que la Comisión Federal de Electricidad puede contar con empresas filiales en términos de la presente ley. Eso ya habíamos dicho que es bueno. La Comisión Federal de Electricidad debe realizar directamente las actividades de transmisión, distribución, comercialización y suministro básico. Las demás actividades que desarrollen puede realizarles directamente o a través de empresas filiales, empresas en las que participe de manera minoritaria. Esto es importante. Es decir, una empresa filial, como se verá también más adelante, pues es aquella que donde invierte más del 50%. Pero puede también hablar de empresas que trabajen con CFE que no son filiales, donde CFE es minoritaria y eso que implica, bueno, que todos los problemas que tenemos los privados para poder conseguir permisos, porque, como dicen la ley, hasta a mis amigos, la ley con atenuantes y a mis enemigos la ley con agravantes. Entonces, luego pese a que se cumpla con todos los requisitos, es muy difícil conseguir dichos permisos y en el momento que invierte CFE, aunque sea minoritaria, bueno, nos abre las puertas para esos temas que a veces pues, simplemente no nos dan los permisos a que se cumpla con todo. Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que participe directa o indirectamente en más del 50%. Y las empresas filiales no son entidades paraestatales, una realeza jurídica y organización en forma es conformada al derecho privado del lugar de la Constitución. Entonces, se rige la empresa filial, eso es bueno, no bajo las leyes de una empresa gubernamental, sino bajo las leyes de una empresa privada. Y eso es bueno, sobre todo en la parte de las adquisiciones. Porque con eso de que según las adquisiciones se hacen por licitación en el gobierno, al final termina siendo más temas de corrupción y un lápiz que debe costar $1 por el tema de la corrupción termina costando $5 en su licitación. Dos personas consejeras, el contra es 2 personas consejeras independientes, cuya designación está a cargo de la persona titular ejecutivo.
Una, bajan a 2 personas en vez de 4 consejeras independientes. Y dos, ahora son propuestas directamente por el Ejecutivo y si no son ratificadas 2 veces por el Senado, pues el Ejecutivo directamente las pone. Pues eso está mal. Ya vimos que puso el gobierno anterior a una, por primera vez, a una eh, jueza de la Suprema Corte de Justicia y eso pues está mal. Eh, bueno, la otra es las decisiones y actas del Consejo Administrativo y de sus comités son públicas por regla general, pero pueden reservarse. Qué raro, ¿no? Que pongan esto de que puedan reservarse. Algo que no quieran que se sepa, pues lo van a reservar. Eso es un contra. Eh, en cuanto a la parte de la ley de petróleos mexicanos, la investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía destinadas a las derivadas de los hidrocarburos que le permita cumplir con su objeto, así como la generación y comercialización de energía eléctrica conforme a lo dispuesto aplicable, la implementación de instrumentos necesarios para la producción, el transporte, la distribución de comercialización y la formulación de biocombustibles, así como el uso eficiente de la energía renovable. Entonces, a Petróleos Mexicanos le están también permitiendo entrar en el tema de energía eléctrica, en el tema de biocombustibles, y eso es bueno porque ellos tienen bastantes desechos de biomasa que pueden ser utilizados como biocombustibles y ellos mismos tienen bastante energía que puede ser transformada a la parte eléctrica y eso lo hace un negocio que le puede ayudar a esta empresa que, como muchos analistas dicen, es un cadáver insepulto, o sea, a fines prácticos ya está quebrada. Ojalá esto le ayude a ser rescatada. El petróleo mexicano y sus empresas filiales pueden celebrar contratos con particulares o esquemas para desarrollos mixtos, incluyendo modalidades que permitan asociarse o compartir costos con gastos, inversiones, riesgos y además aspectos de las actividades de las que sea titular. Otra vuelta, pues lo pro es que pues, se puede seguir invirtiendo como privado en proyectos que tengan que ver con petróleos mexicanos. El contra, Petróleos Mexicanos tiene su régimen en materia de empresa filial. Otra vuelta, elimina las subsidiarias que eran más independientes y ahora solamente son filiales en donde están agarradas del Estado. Petróleos Mexicanos puede reportar para efectos contables y financieros las asignaciones y contratos que le derogue el gobierno federal, así como sus beneficios esperados. Eso implica que si quieren drogar más a Petróleos Mexicanos, el gobierno le puede decir, ah, mira, tienes estos 20,000 proyectos y en ese tenor lo suma a sus estados contables y dice, mira, préstame porque sigo teniendo mucho dinero porque tengo muchos proyectos. Obviamente, pues son del gobierno federal y esto lo va a hacer exclusivamente para endrogarse más. Eso es un contra muy malo. Y la última parte pro de la ley de petróleos mexicanos es que Petróleos Mexicanos debe realizar directamente las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Las demás actividades y servicios pueden realizar los Petróleos Mexicanos directamente o a través de empresas filiales. Otra vuelta es poco, pero se puede seguir trabajando como privado con comisión con Pemex. Y en el artículo 63 son empresas filiales de Petróleos Mexicanos aquellas en las que participe directa o indirectamente en más del 50% de su capital, con independencia de que se construyan conforme a la legislación mexicana. Y las empresas filiales no son entidades paraestatales y bueno, se rigen a otra vuelta también bajo la ley de empresas privadas. Y eso pues también es bueno. En cuanto a la ley del sector eléctrico, eso es un tema muy especial porque en inversión de electromovilidad y almacenamiento de energía, pues tenemos más que ver con el tema de energía eléctrica. Y para la ley del sector eléctrico, antes ley de la industria eléctrica, vamos a tratar un capítulo completo la siguiente semana. Ahorita solamente cabe mencionar que son reglas de las 4T, por lo que ya, como sea, los empresarios podemos volver a jugar en el sector eléctrico. 6 años de López Obrador, había unas leyes dadas por la reforma del 2014 que jamás pudieron ser implementadas en el sexenio de López Obrador, o sea, no hubo juego. Había reglas, pero no había juego. Ahora las reglas son más limitativas, pero son de la de 4T, entonces ya no tienen por qué no dejarnos jugar. Los contras es que estas reglas
al final las controversias que haya de estas reglas serán dirimidas por los jueces a modo que tiene la 4T en esta reforma del Poder Judicial. Bueno, en el punto 7, la ley del sector hidrocarburos eh, es que se puede haber contratos mixtos, acuerdos de voluntades en petróleos mexicanos y unas más participantes que establecen los términos y condiciones para que realicen actividades inherentes a una asignación para desarrollo mixto. Y eso es bueno, repito, se puede seguir trabajando con el sector de Pemex como privado. En contra es que en caso de que Petróleos Mexicanos requiera complementar sus capacidades técnicas, operativas, de ejecución o financieras a efecto de cumplir con las actividades objeto de su asignación para desarrollo propio, puede solicitar a la Secretaría de Energía, previa autorización del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, la sustitución de una asignación para desarrollo propio por una asignación para desarrollo mixto. Y esto implica que si yo dirán, bueno, esto puede ser un PRO, ¿no? Si es algo que era un proyecto exclusivamente estatal y de momento no pueden y lo tienen que volver mixto de la participación estatal y privada, sí, pero realmente sabemos que lo van a hacer para darle prebendas a quienes financian sus campañas y entonces de momento lo vuelvo público y después, sin temas de licitación, sin todo lo que conlleva el iniciar un proyecto de origen mixto, se lo asigno mixto a un particular amigo de la 4T. Obviamente, ¿por qué? Porque el Consejo de Administración, como es un contra que ya había mencionado, va a estar dado por la 4T. En el caso también, un pro de la ley del sector de carburos es que la planeación vinculante en el sector de carburos debe considerar lo siguiente: al promover la transición y la eficiencia energética, la sustentabilidad y el desarrollo de energías limpias y renovables. Obviamente quitemos esta palabra de justicia energética que quedamos en contra, pero la otra parte de que se meta Pemex, la parte de los carburos, a la eficiencia energética, la sustentabilidad y el desarrollo de energías limpias, eso es bueno. También es bueno que la Secretaría de Energía, a petición del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, debe contratar a Petróleos Mexicanos o a una de empresas filiales para que, a cambio de una contraprestación, comercialice los hidrocarburos que el Estado obtenga. Entonces, algo que ya está desde la reforma de 2014, que los privados pueden vender hidrocarburos, pero la mayoría de los que se vendían eran exclusivamente de los que se importaban, casi no de los que Pemex producía. Bueno, pues aquí le están dando más auge a que lo que Pemex produzca también lo puedan vender los privados. En tema de contra es que preservar la soberanía y seguridad energética de la nación, cualquier cosa que eso sea, como lo dije con antelación, y la parte del artículo 35 que dice que la Secretaría de Energía puede revocar una asignación para el desarrollo mixto y recuperar el área de asignación cuando se presente alguna causa. Y entonces, pues otra vuelta es, ya te usé privado para sacar el proyecto y ahora te lo quito y lo vuelvo completamente estatal. Eh, Dice ahí bajo muchas situaciones. Obviamente, si hacen cosas mal a los privados, pues qué bueno que las quiten. El problema es que la 4T sí es muy discrecional. Me caes bien, te doy todo. Me caes mal, te quito todo. El tema de la parte de la ley del sector hidrocarburos, el pro es que en tanto se emita nueva regulación o se modifique la regulación correspondiente, la normativa y la regulación emitida con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos continuarán en vigor. Es decir, que lo que tenía la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos van a seguir estando en vigor. Eso es un pro. El contra es que la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía, dentro de los 180 días naturales después de la entrada en vigor de la presente ley, deberán dejar sin efecto la regulación aplicable a las ventas de primera mano y aquella regulación asimétrica aplicable. Entonces, eliminan muchos de los permisos que estaban dados y pues eso pues es malo. La ley de planeación y transición energética, pues esta
qué bueno que se haga, no existía y qué bueno que vayamos a energías limpias, pero aún así pues, se supondría que todo debería ser bueno, pero aún así, ¿qué pro tenemos? Pues, establecer y regular las obligaciones de los participantes del sector energético para la transición energética. Qué bueno. Promover la energía limpia, el aprovechamiento sustentable de energías, incluyendo la eficiencia energética en los sectores productivos y su uso final de energía. Qué bueno. Cualquier cosa que escribamos de transición energética es bueno, pero aún así hay contras. Promover la justicia energética con mecanismos eficientes y sustentables para reducir la pobreza energética. Otra vuelta, la energía es, por definición, la capacidad de hacer trabajo. Entonces, justicia para la capacidad de hacer trabajo, pues tienes o no tienes capacidad de hacer trabajo. Pobreza de la capacidad de hacer trabajo, pues, ¿qué tiene que ver una capacidad de hacer trabajo con la pobreza? Pero bueno, y de dotar la infraestructura de la población para satisfacer las necesidades energéticas. Bueno, eso es contra. La ley de planeación y transición energética también tiene como pro la generación la generación limpia distribuida en sus tres modalidades. Se realiza por un generador de permiso extenso, se realiza en una central eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución. Y esto es interesante, en donde puedo hacer circuitos internos propios y no depender de circuitos de la Comisión Federal de Electricidad para mis energías limpias. Y eso será también tema de la parte de la ley del sector eléctrico. Se realiza a partir de energías limpias. Pues eso es un pro. Contra es que otra vuelta a hablar de la justicia energética y de la pobreza energética. Pues eso mmm, debieran de haberle dado otros nombres y hubiera estado mejor. La parte de la ley de planeación y transición energética también tiene el pro de emitir normas oficiales mexicanas en materia objeto de la presente ley y por sí o a través de organismos secundarios. Entonces, lo que decía es un contra cuando obligas exclusivamente a que en esta ley se den las normas, porque entonces acaparas y eliminas a bastante personal cualificado para hacerlas o instituciones cualificadas para hacer las normas. Y aquí no, aquí dice o a través de sus organismos sectorizados, o sea, da apertura, eso es bueno. Expedir con la aprobación de Secretaría las normas oficiales mexicanas en materia de eficiencia energética, a través de la Secretaría, que en este caso pues es la Secretaría de Energía, no habla propiamente de los que están dentro de esta ley dando esa normatividad. La siguiente es proponer a las dependencias la elaboración o revisión de las normas oficiales mexicanas a fin de propiciar la eficiencia energética. Entonces, otra vuelta es, no se lo queda para ellas, sino abre a que se participe en esta normatividad. Y eso es importante. En México estamos muy flacos en la parte de normatividad. La parte contra, que es el Fondo de Servicios Universales Energéticos, se integra en los términos previstos por la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos por lo siguiente: recursos por el excedente de ingresos que resulte de la gestión de pérdidas técnicas en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, el darle excedentes de dinero para este fondo a través de las pérdidas técnicas del mercado eléctrico mayorista, oye, se supone que el mercado eléctrico mayorista, las pérdidas es algo que se suman todas las pérdidas y se cobra equitativamente igual a todos y no debe de sobrar. Entonces ahí están contradiciendo a lo que es la operación del mercado eléctrico mayorista. En la parte 9 de la ley de biocombustibles, pues son puros pros, o sea, todo lo que escriban: no existía la ley de biocombustibles, y principalmente es promover la producción sustentable de biomasa para la producción de biocombustibles en suelos marginales que no provengan de los insumos primarios de origen vegetal, y desarrollar e impulsar mecanismos para incentivar el uso directo de la biomasa como biocombustible. El gran problema es que la biomasa, la segunda fuente de mayor contaminación en México es la biomasa. Se queda tirada en suelos, leña, caída, animales muertos, etc. Y dices, bueno, pues se pudre y se vuelve a la tierra,
pero emite bastante gases de efecto invernadero. Entonces, si en vez de eso, que si de por sí vas a emitir gases de efecto invernadero, lo utilizas combustible, principalmente quemándolo, y entonces sí vas a sacar exclusivamente dióxido de carbono, obviamente un gas que de por sí vas a sacar, pero además utilizas esa energía para utilizar más eficientemente. Obviamente, si tú utilizas leña para poner en un fogón, es combustión incompleta, sacas mucho humo, dañas a las personas y la mayor parte de ese calor se desperdicia. Es muy, muy ineficiente esas forma de utilizar la biomasa. Bueno, ahora la ley de biocombustibles también dice que coordinar acciones con el gobierno federal de las entidades, de municipios, etcétera, en cuanto a usar los desechos como biomasa. Eso es bueno. Y los contras es regular y expandir las normas oficiales y en su caso lineamientos y además disposiciones. Otra vuelta, la ley dentro de la propia ley es donde se regulan y se expiden las normas, no fuera. Entonces, cierras la participación de muchas personas. La ley de geotermia, bueno, esa ya existía y el pro es que hay un tema de definición de usos diversos, que todas actividades de aprovechamiento por medio del calor del subsuelo en beneficio de la energía geotérmica de diferentes generaciones energética, entre los que se encuentra la calificación urbana o de invernaderos. Es decir que la geotermia no solamente es para generar energía eléctrica, sino también usar su calor ya en procesos directamente productivos. Eso es bueno. Participar con las dependencias y entidades competentes en la elaboración de normas oficiales. Otra vuelta, aquí está viendo la parte de la normatividad a entidades competentes y eso es mejor. La parte de contra es que la Secretaría debe resolver sobre la procedencia e improcedencia de las solicitudes para permisos de exploración conforme a estos procedimientos establecidos. Entonces, pues otra vuelta aquí, en vez de ser un consejo de expertos quien dé los permisos, es directamente la Secretaría de Energía y esto está mal. Asimismo, la persona interesada debe establecer un programa técnico de trabajo con metas canalizadas y actividades detalladas, un cronograma financiero que detalla las inversiones que se realizan en cada etapa, así como la aportación de proyectos. Y en un momento que ustedes no cumplan con este programa de inversión, te quitan el permiso. Pero oye, es el subsuelo, no sabes qué hay adentro, todavía no hay ciencia que te pueda predecir todo lo que estaba en el subsuelo. Entonces, esos programas de inversión pueden ir variando porque puede ser muy variante el proyecto que se va desarrollando conforme se va excavando y sacando lo que hay en el subsuelo. Entonces, te van a quitar el permiso una vez de que ya invertiste bastante y lo peor es que ya ha pasado. Eh, este, en cuanto a las geotérmicas, el artículo 3, al final de cada año de vigencia del permiso de explotación, incluyendo el periodo de prórroga, aquí lo que digo es, te pueden quitar el permiso si algo no cumpliste y puede haber muchas formas por las que no cumplas. Y finalmente, la ley de Comisión Nacional de Energía, el pro es que las referencias normativas a la Comisión Regular de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos se entienden hechas o conferidas a la Secretaría o a la Comisión Nacional de Energía respectivamente. Es decir, seguiremos trabajando bajo la estructura y normatividad de la Comisión Regular de Energía y de Hidrocarburos, que sí era buena, o sea, sí trabajaban bien. Y bueno, pues ellos mismos van a seguir trabajando ahora como Comisión Nacional de Energía. Y la contra es que la comisión debe estar dirigida y administrada por una dirección general para el mejor desempeño de sus funciones y transparentar el otorgamiento de permisos y emisiones de regulación. Y no es cierto, esto va a ser más opaco la parte de los permisos y obviamente la parte del comité técnico que va a ser ahora dado por el presidente, pues todavía va a ser más opaco esto de los permisos. Hasta aquí lo dejamos, me despido, Leandro Vito Barrera, adiós.